Una esquina reconocida de nuestra localidad, una esquina que seguramente has pasado muchas veces, que te ha llamado la atención, una familia también reconocida de nuestra localidad de Suardi. Y también estas paredes de este local, de este comercio, que también guardan su historia, guardan sus memorias. Hoy en Protagonistas, Casa Bargelini. Bueno, ¿y cuándo comienza la historia de Bargelini, el negocio, el comercio? Bueno, mi abuelo estaba radicado en Colonia San Pedro, ¿no es cierto? Y tenía también un negocio de ramos generales como esto. Y yo creo que el traslado a ferry se originó en lo siguiente. Todo surgió por el ferrocarril. El ferrocarril llegaba antes hasta San Francisco, nada más. Entonces, cuando se empezaba a llegar hasta Mortero y Suardi, había tres proyectos. Uno, el que estoy actualmente. El otro era que agarraba Colonia 10 de Julio, Colonia Alpina, otro más 10 de Julio y Colonia Ana. Y el otro que era donde estaba él, en San Pedro, que agarraba San Pedro, Colonia Viñón, Sever, toda esa otra colonia de esa línea. Cuando se definió que el ferrocarril iba a pasar a Suardi, entonces vio que en San Pedro no había futuro y se trasladó ahí. O sea que para Bargelini el ferrocarril fue también tan importante como para Suardi, ¿no? Sí. La creación de Suardi. Y acertó porque viste cómo quedó San Pedro y cómo quedó 10 de Julio y cómo quedó el Viñón, ¿no?
En general los pueblos que quedaron fuera de líneas de comunicación quedaron aislados. No olvidé que teníamos caminos de tierra, el ferrocarril era el transporte seguro, rápido, eficiente, y él vuelve a hacer lo mismo, ¿no es cierto? Estamos todos pendientes de que vuelva el ferrocarril. ¿Piensan que en algún momento puede llegar a volver el ferrocarril para esto? No, en esta zona creo. No, porque era un ramal, incluso no era una línea grande, este era le llamaban un ramal que moría en La Rubia nada más, salía en Galvez, no hay tanta carga como para que tenga vida el ferrocarril. A lo mejor en un futuro muy lejano, como medio de transporte de personas, tipo coche motor, una cosa por el estilo, ¿no es cierto? Así que el abuelo se instala en Suardi y ya, ¿en qué año estamos hablando? Y en el 1913. Y ya empieza con un ramo general en la esquina tradicional o en otro lugar del Suardi. No, en esa esquina él compra un negocio que ya estaba instalado, Bien. ¿no es cierto? Además él le administraba los campos a Milesi, que todavía tienen campos acá sobre la Mar Chiquita y tenían campos en San Pedro. ¿De quién era el negocio que compra? Sabena, un señor Sabena. Y hay una foto. Qué lástima que no la trajimos, el plano ese que está en el escritorio, qué lástima. Lo ubicaba el plano ese, ¿no? Sí, bueno, sí. y ahí dice Claro. el negocio de Sabena. Así que en 1913 entonces él se instala, compra ese negocio y de ahí empieza esta historia de Bargelini. ¿Qué, para ustedes, qué es Bargelini para Suardi? Y yo creo que fueron caminando tomados de la mano, ¿no es cierto? Porque si bien el pueblo fue creciendo, la casa fue creciendo a la par del pueblo, había otras casas también de ramos generales que en su momento fueron también importantes, después se cerraron, ¿no es cierto? En todos los pueblos estaban sus casas de ramos generales que hacía la función de banco, de ayuda, de participación en los loteos, ¿no es cierto? Estas eran todas instancias que se fueron fraccionando los terrenos, mucho fraccionamiento se hizo por intermedio de la casa, por la otra casa también, Locatelli también hacía fraccionamientos de tierra, hacían acopio, ¿no es cierto? Y bueno, y como tenían cierta relación con entidades de otras localidades, de gobierno y demás, sirvieron también como vínculos para llegar a hacer pedidos que se volcaron en beneficio del pueblo, ¿no es cierto? Cuando se instala en ese año 1913, ¿qué había de Suardi? ¿Qué recuerdan ustedes o qué imagen tienen por ahí que les han contado? ¿Qué había de Suardi? Esa esquina y qué más. El ferrocarril obviamente, ¿y qué más? Bueno, en ese plano que tengo ahí, que la fotocopia dice que lo ofrece como un loteo directamente. No había casi nada. Y dice que ya, pero la propaganda que hacía Suardi, que Suardi fue el fundador de esta localidad, pero nunca vivió acá. Claro. Él vivía en Mortero, era intendente en Mortero, tenía un comercio también y cuando vio la posibilidad que acá podía radicarse acá la estación de Suardi, porque la que estaba proyectada, que era más al norte, antes de llegar a San Guillermo, donde estaba Colonia Ripamonti, ese era un terreno bajo, entonces cuando los del ferrocarril aceptaron poner la estación acá, él había comprado 150 hectáreas y era un loteo. Directamente donaba para el hospital, para la iglesia, para el correo, la plaza, el lazareto, porque en esa época había para el lazareto, es para el enfermo de lepra. Claro, sí. Donaba, y el resto lo loteaba. Y la publicidad que hacía en ese plano dice, ya en ese momento ya hay 13 casas construidas. Así que ya que estamos hablando del ferrocarril, ¿cómo trabajó junto Bargelini en estos años con el ferrocarril, mientras estuvo el ferrocarril obviamente, ¿no? ¿Cuál fue el trabajo que hicieron en conjunto? Y todo la llegada de mercadería fue ferrocarril, desde la bolsa de Portland, la bordaleza de vino, el tráfico de camiones prácticamente no existía. Llegaban 2, después 3, o después fue diario, un tren de pasajeros que tenía su vagón de carga y lógicamente después venían también en el camión de carga
donde venía la carga mayor, arena, piedra, todos los insumos más pesados. Todas las encomiendas para el correo las traía el ferrocarril, el vagón postal del ferrocarril. Y había un encargado de hacer el reparto, un señor conocido, Gili, con su famosa chatita, que salía a hacer el reparto de mercadería, casa por casa, por comercio. Inclusive había gente que traía mercaderías por el ferrocarril y quedaban en depósito en la estación y después había que ir a retirarlo. Lo mismo despachar mercaderías, se llevaban al ferrocarril, era la comunicación que teníamos con el exterior. Me imagino cuando llegaba un tren con un pedido de Barcellini, ¿no? Ese pobre hombre hacer con la chatita varios viajes, ¿no? No, también íbamos a buscarlo. Teníamos una chata, había un chatero a caballo que traían las bordalezas de vino, entonces del vagón a la chata y de la chata al negocio. Y colonos que después se llevaban la bordaleza de 200 litros de vino 200 litros para su consumo, para una fiesta. ¿No? Qué bárbaro, ¿no? Me imagino que si les pregunto anécdotas tienen muchísimas, ¿no? Que les han contado, inclusive que han vivido ustedes. ¿Qué anécdotas así fuerte podemos contar? Yo sé que se han encontrado por ahí libretas con anotaciones que por ahí uno no se podría imaginar, ¿no? De las compras que se les daba en ese momento, ¿no? Acá nosotros no lo hicimos, pero sí casas de que vendían, como que te dice, anotarlo en la libreta, autos, ¿no es cierto? Nosotros, si bien vendimos autos financiados, vendimos máquinas financiadas, pero no era como quien dice así tan simplemente en la libreta, sino como que gente, digamos, viajantes o agentes. ya había otro tipo de relación. Pero dice que sí, que hasta se anotaban en la libreta el auto. Pero la libreta era común, venir a hacer la compra, anotaba por la libreta y se arreglaba de cosecha a cosecha, o algunos mensuales, ¿no es cierto? Depende de la evolución que tenía, o ciertas cosas mensuales y lo que era semillas, insumos, esas cosas iba de cosecha a cosecha. Porque en realidad, ¿cuándo empezaron los tambos? En 1940, por ahí, más o menos. Sí. En 1940, bueno, claro. Sí. Bueno, después de... ¿De cuándo se fundó Sanco? No, sí, Sí. Pero antes era nada más que agricultura y ganadería. Es más, vos decías del ferrocarril. En los tambos, en las cremerías, se llevaba la leche a la cremería, se extraía la crema, había una compañía, la River Plate, que era la que compraba la crema, se llevaban los tachos al ferrocarril y los tachos por tren iban a Rosario, hoy tenés cadena de frío, calcular un tacho de crema que venía de la cremería, que tardaba un día en ir en el tren allá. No, pero, perdón, lo que pasa es que no era crema, era la caseína. No, la crema también, la caseína también, pero crema iba también, los tachos de crema iban. Qué bárbaro. Bueno, en algún momento se especuló, se habló de que se cambiara de lugar el negocio, o siempre estuvo ahí y nunca se dijo, bueno, no, nos vamos a mudar por X motivo, siempre Barcellini estuvo ahí. Estuvo ahí. Se fue remodelando. Inclusive se remodeló, más o menos en el año 37 se hizo la remodelación del negocio y todo lo que es casa de familia. Bien. La casa de familia todavía son las paredes originales, porque cuando se hace algún arreglo aparece hecho en barro y demás, ¿no es cierto? Lo del negocio no sabemos porque no hay ningún plano y nunca se nos ocurrió preguntarlo. No sabemos cómo se hizo, sé que el techo es cabreada de hierro, así que es una construcción bastante fuerte, pero se fue ampliando, comprando terrenos aledaños y demás, pero siempre quedó instalado en la tradicional esquina. Bien. ¿Y el abuelo cuándo deja y quién se hace cargo? ¿Cómo sigue la historia? En su momento estaba mi abuelo y 3 hermanos. Uno de ellos, Miguel, fallece joven, soltero. Pedro, que era el mayor de todos, sigue en actividad y fallece también en el año 41. Así que prácticamente quedaron mi abuelo y mi papá. A mi abuelo después le dio un ACV que ya le imposibilitó ir al negocio y prácticamente quedó solo al frente del negocio.
tuvo la suerte de contar con un grupo de colaboradores muy buenos, personal idóneo, ¿no es cierto?, que se brindó todo por la casa, encargado de gestión, y bueno, y así fueron llevando adelante, y nosotros vinimos vos en el 62, yo en el 63, 64, y ahí velamos, y después ya vinieron también nuestros hijos, Gastón y Gustavo, Gastón hijo de Lito y Gustavo, y siguen las generaciones. Esa esquina famosa, ¿no? Realmente. Y bueno, anécdotas, seguramente cosas para contar. Recién, bueno, antes de empezar a grabar, contaban, y bueno, también la emoción, ¿no? De recordar cada paso, cada minuto, ¿no? ¿Qué cosas se le vienen a la mente cuando yo empecé a preguntar? Cada uno, yo quiero saber cada uno de ustedes qué cosas, o cuando prepararon las fotos que estamos viendo, cuando se prepararon para este momento, qué recuerdos, qué cosas tienen para contar, que hayan venido a ustedes. Y uno revive viendo las fotos toda la transformación del clásico almacén y transformamos en autoservicio. Fue una pelea de nosotros dos y nuestra familia hacia los mayores. ¿Por qué vamos a cambiar una cosa si está funcionando bien? ¿Y por qué una cosa moderna que se viene así? Sí, pero la gente que viene, que está acostumbrada a que le vendas, que le despaches, que vendías el azúcar suelto, el fideo suelto, todo por kilo, que tenía que el vendedor. El vendedor te daba, te anotaba, y lo va a el que alargar venga, solo. cómo lo va a alargar solo, qué va a hacer. Bueno, y se adaptaron a la idea, y después la incorporación en su momento de verdulería y carnicería, y cambiar de forma de operar, ¿no es cierto? Y todas esas cosas de cambiar la entrada de la esquina, llevarla al costado. Hay gente que te dice que no, que para él la esquina, el negocio es la entrada por la esquina, como está ahí, ¿no es cierto? Toda ese apego a lo viejo de uno le cuesta. El recuerdo, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Pero hemos visto que así tenía que ser, y en buena hora que lo hicimos, ¿no es cierto? ¿Qué recuerdos por ahí, o qué cosas vienen a la mente en estos momentos? Y vamos a hacer al revés, en estos momentos se está pasando momentos muy difíciles, pero entonces precisamente al contactarnos con estos recuerdos anteriores nos da más fuerza, ¿no? para poder sobrellevarlo y que sigan adelante. Por eso, ¿no? Una de las frases que utilizamos en el programa es saber de dónde venimos para saber hacia dónde queremos ir, ¿no? Que es importante también. ¿Tienen algún registro de cuánta gente pasó por Barcellini como empleados, más o menos? No, yo creo. Te cuento una historia. Había un señor, Osvaldo Grifa, que él dijo que el día que yo me jubile voy a hacer una fiesta con toda la gente que trabajó conmigo. No el personal, todo que trabajó conmigo. Cuando empezó a hacer la cuenta de todos los que habían... Él trabajó 50 años en la casa, ¿no es cierto? Cuando empezó a hacer la cuenta de todos los que habían trabajado, gente que uno se olvidó ya que estuvo, de un día a un año, a 10 años, ¿no es cierto? Paró ahí la fiesta. Si iba a hacer la fiesta tenía que invitar a 300 personas, una cosa así. Inclusive creo que también se hizo escuela, porque muchos empleados de banco trabajaron. Hoy los empleados de banco entran directamente, rinden en el banco, pero muchos empleados de banco salían de nuestro escritorio, ¿no es cierto? Que ya tenían una formación y demás, y tenían otras aspiraciones y pidieron trabajo en el banco y se los localizó allá. Vos hablabas recién de la historia del pueblo con Suardi. En un principio, en Suardi no había gente capacitada para tener un negocio. Así como venían los maestros de afuera, los empleados de banco venían de afuera, porque después se empezó a nombrar gente de acá. Claro. Pero al principio los empleados de banco venían todos de afuera. Y a la casa vinieron empleados de comercio de afuera. Al comienzo... Gente de Las Rosas, gente de Coronda, de San Francisco, ¿no es cierto? Venían a trabajar acá porque, claro, la gente de acá no tenía preparación, no necesitaba saber
Claro, era otra cosa, Era ¿no? otra cosa. Sí, sí, Inclusive tenía que saber hablar piamontés. Bien. En su momento muy tocado esta zona, ¿no? Claro, Por sí. mucha presencia, Y ¿no? mucha gente que hablaba piamontés y los había que atenderlos en piamontés. ¿Ustedes hablan piemontés? No. ¿No? ¿Italiano sí? No. ¿No tampoco? No. Ah, bueno. Algo se entiende, Pero por sí. cosas, pero hablarlo no. Qué bárbaro, ¿no? Hasta en eso, ¿no? Digo, me quedé pensando lo importante de la esquina como emblema de algo histórico, la familia también como un emblema, pero también para Suardi una conexión con la historia y también como un lugar de trabajo, de dar trabajo, ¿no? Que quizás ustedes, eso no sé si en algún momento lo han visto también de esa forma, ¿no? Porque más allá de ser un emprendimiento familiar, de tener una esquina histórica, un negocio importante, también esto, ¿no? De haber generado durante mucho tiempo mucho trabajo, ¿no? Sí. Sí, el plantel de empleados fue numeroso y si a veces costó tomar ciertas medidas, era frenado un poco por el personal que uno tenía que prescindir, o estas épocas ahora apremian y uno tuvo que reducir su personal, pero en su momento... Hoy viste que la tecnología todo tiende a autoservicio, Claro, prescindir de la mano de obra. Pero cuesta cuando después de tantos años tener que decirle a un personal que va a prescindir de él, ¿no es Sí, cierto? como todo, sí. Me imagino que durante muchos años, algún personaje, alguien que haya pasado, que recuerden, que les haya quedado, que les hayan contado, quizás alguien que haya venido a Suardi y que haya pasado por el negocio, no sé, alguna anécdota de esa. No, casi historias. Gente de viajantes, que viajantes que venían a vender su mercadería. Hoy lo hace todo por internet, ¿no es cierto? Antes venía el viajante, sobre todo había un señor de tienda que venía y se quedaba 2 o 3 días exponiendo lo que tenía, ¿no es cierto? Eso también traía aparejado o ayudaba mucho el Hotel de Acoto, porque el Hotel de Acoto era un hotel familiar, bien atendido, que la gente estaba a gusto. Y los viajantes venían y cuando llovía, que no se podían ir porque era camino de tierra, pero estaban de fiesta, se quedaban 3 o 4 días en el hotel, comiendo, que entre amigos y demás, ¿no es cierto? Entonces estaba todo un tipo de vida totalmente distinto a lo que estamos habituado ahora, ¿no es cierto? No sé si a lo mejor estoy confundido con los años, ¿no es cierto? Pero vos escuchaste hablar de las trillizas de oro. Sí. Sí. Una de ellas estuvo en nuestro negocio. Vio que había alguien. Estaba casada con un Zabaleta, que eran los dueños de la estancia Santa Emilia, ¿no es cierto? Entonces una vez vino a Suardi y entonces vino a la estancia, vino a Suardi, se vino al negocio, que se armó un revuelo bárbaro. Claro, sí. Y que todavía tienen vigencia, ¿no? Las trillizas, con su historia y demás. Bueno, también, ¿no? Estuvo en el negocio. Había algo, había que indagar un poquito, Yo conocí un señor también que era viajante y él decía que se acordaba de cuando vos le decías de Suardi, el Hotel Acoto, ¿no es cierto? Y que comían perdices en escabeche, en aceite de oliva, y que se quedaban, era todo un ritual venir acá, ¿no es cierto? Encima en una de esas estaban acá y llovía y por 2 o 3 días no se podía salir. Claro, sí. Pero no se hacían mala sangre. Tranquilo, ¿no? El viajante venía con esa intención. Pero me quedé medio impactado con esto de que el viajante venía y exponía las telas y entonces los clientes venían y podían ver, ¿no? Y qué bárbaro, ¿no? Cómo va cambiando hoy con algo de tecnología ya. Expone, ¿no? Todo tipo de mercadería, era todo por visita del viajante. Hoy es mucho más light, más rápido, ¿no es cierto? Pero en aquel entonces se quedaba, te digo, 2 o 3 días haciendo su exposición. ¿Qué piensan que hoy pasaría por la mente del abuelo al ver cómo está el negocio, ver ustedes que están con tantos recuerdos? ¿Qué piensan ustedes? Y pienso que debe ser una satisfacción perdurar, ¿no es cierto? Ya es un triunfo, estar tantos años manteniendo la línea de conducta que nos inculcaron
nuestro abuelo, nuestros padres, ¿no es cierto? Una forma de ser, de proceder que a veces te lleva por económicamente bien o a veces económicamente mal, pero por lo menos la satisfacción de decir cumplí con mi deber, dejar un ejemplo a tus hijos también de una forma de proceder, que creo que eso es muy valorable, ¿no es cierto? Bueno, algo que recuerden, alguna historia, algo como para ya ir cerrando la nota también, que haya pasado, algo gracioso, alguna anécdota o algo que no sea tan gracioso, sino que, bueno, que también tiene que ver con la historia de la casa. No, así cosas particulares es medio difícil, ¿no es cierto? Era trabajo, era también época de festejo, sí, ¿no es cierto? Acá tenemos una foto de personajes de Suardi que los viejos se van a acordar: Aldo Nicola, el Pocho Yaculín, Poggio haciendo un asado con cuero para un festejo. Un festejo, ¿no? Era una juntada con la familia de la casa, sí, ¿no? Con los empleados y demás. Sí. Y hay muchas reuniones, no solamente con los empleados, sino con la familia de los empleados, que participaban también de todos los festejos y demás. Después de tantos años ya hubo un vínculo más que comercial, ya era un vínculo de amistad y familiar, ¿no es cierto? ¿Qué es para una comunidad retroceder en el tiempo y encontrarse con los recuerdos? Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta. Y bueno, es como decías vos, ver de dónde venimos para saber a dónde vamos, ¿no es cierto? Porque los jóvenes tienen que saber todo el sacrificio que han hecho los que vinieron a poblar todo esto. Hoy vos vas a cualquier lado, estás comunicado, tenés medios de comunicación, tenés televisión. Hablábamos el otro día con él, que cuando nosotros veníamos a estudiar de Rosario y la gente que vivió acá, rutas, no tenías teléfono, había una línea de teléfono que para hablar te daban una demora de 2 o 3 horas, un día, ¿no es cierto? Hoy tenés televisión, cuando el celular no podés llamar enseguida, ya te pones nervioso, ¿no es cierto? Tenés el diario que llega todos los días, tenés un montón de información. Los primeros años, ¿te acordás también? Los primeros años de la televisión, que era con la repetidora, claro, y había el canal ese del 13 de Santa Fe, nada más, lo único que se veía. Como elementos de trabajo. Cuando se cortaba de noche, se cortaba la señal. Y listo, a dormir. Dormir. Como elementos de trabajo, hoy tenés tractores con aire acondicionado, cosechadoras, toda la tecnología al alcance de todo el mundo. En aquel entonces era para algunos, para un grupo, no para todos, ¿no es cierto? O sea que volver atrás y recordar todo eso y decir a los chicos que vean también cómo costó hacer todo eso, ¿no es cierto? Sí, que no nació de un día para el otro, ¿no? Sí. Así que bueno, agradecido de estos minutos y bueno, y ojalá que también les haya servido para volver, porque no solamente yo digo que los jóvenes, ¿no? Los jóvenes, bueno, por ahí sí tienen que ir descubriendo o encontrarse con esas cosas, pero mucha gente grande también, ¿no? Que se va dejando, podemos decir, si se puede usar esa palabra, atrapar por la tecnología y va dejando en el olvido muchas cosas que, como decía, costó hacer. Entonces, bueno, agradecerles nuevamente por atendernos, por contarnos y también por emocionarse, que está muy bueno, y por hacernos emocionar a nosotros también, porque esa era la idea de que puedan reflejar con la sencillez, con la tranquilidad de su casa, de poder contar todo lo que fue realmente y lo que es Casa Bargelini. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y por el reconocimiento y por el espacio que nos brindaron. Que tengan mucha suerte también en su ciclo. Muchas gracias.